Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí en este lugar. Y todo va relacionado conforme a lo que hemos venido escuchando. Y es el conflicto diario de nuestra vida. Un conflicto que la carne siempre nos lleva a que tengamos que perdernos de bendiciones. Un conflicto que por ahí nos lleva a dificultades y a problemas seculares en este tiempo, que debemos aprender a sobrellevar y salir en el nombre de Jesucristo. Estamos hablando de un conflicto espiritual, porque el cristiano tiene que aprender a adaptarse a que todo lo que podamos vivir en este tiempo es un conflicto espiritual. Cuando tú tienes problemas en el trabajo, cuando tú tienes problemas en el colegio, cuando tú tienes problemas en el hogar, en el matrimonio, en la economía, es un conflicto espiritual. Porque ese es el propósito del diablo: hacerte sentir mal, hacerte afligido, que te agobie, que te enojes al punto que si llega a ser algo tan grande y explosivo en tu vida, te animes a decir: no voy más a la iglesia, no quiero saber más con Dios, porque estoy en la iglesia, diezmo, doy la ofrenda, canto, alabo al Señor, oro todo el día, voy a las reuniones, estoy ahí junto a mis hermanos, y de golpe pasa algo tan fuerte y no tengo respuesta. ¿Por qué? Porque es un conflicto espiritual cada día en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo allí en el libro de Gálatas dice en el versículo 16 del capítulo 5: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Dígalo fuerte, fuerte, digan: es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Por eso es la realidad en la cual vivimos hoy. Es una lucha continua. Cuando tú te encuentras con esa lucha que viene: se me juntaron todas las deudas. No puedo comprarle los útiles a mis hijos. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Es un conflicto diario en nuestras vidas. Y al diablo, ¿qué más le gusta? Vernos agobiados, molestos, enojados. Y no le echamos la culpa al pastor, a la pastora, a la iglesia, a los hermanos, sino le echamos la culpa quizá a la situación económica al presidente, o si no al último, como vemos que no tenemos respuesta de nada, le echamos la culpa a Dios. Como cristiano, como hombres y mujeres que conocen de Dios. Y lo más triste de todo esto, que a veces esos males de conflictos en nuestras vidas nos lleva a que se los transmitamos a nuestros hijos. Y hacemos una cadena, porque después nuestros hijos se encargan y van a la escuela y dicen: no, que todo va mal. ¿Qué va a hacer? Mi papá no cobró, mi mamá se pelea, pasa esto, pasa aquello, y ellos transmiten eso. Ellos lo transmiten, y estamos hablando de niños ya de una edad de 6 años para arriba. Ellos empiezan a transmitir eso. Entonces tengamos cuidado, aprendamos a vivir en el espíritu y confrontar la situación que hoy el mundo y el país nos está dando. ¿Usted cree que todo lo que hoy el país está viviendo con relación a la economía es porque realmente hubieron errores humanos que se dedicaron a la ambición y a los intereses personales? Y suelo eso espiritualmente lo transmiten al pueblo, y el pueblo ¿cómo reacciona? Con violencia, con agresión, con enojo, con ira, y eso provoca que choque una cosa con otra y se arma una masa destructiva que no nos permite ser libres en nuestro país, porque es un conflicto espiritual. Pero para eso estamos los cristianos, para orar por ese conflicto, para lograr vencer, que todos crean en Jesucristo, para lograr que muchos busquen del Señor y busquen en el Espíritu. Estamos muy cerca de Pentecostés y vamos a querer que el Espíritu nos llene de gracia, de poder, y que haya una verdadera manifestación de lenguas en toda la iglesia. No
esta, sino en todas aquellas que para ese día estarán celebrando. Porque así como oramos por la nuestra, tenemos que orar por todas las iglesias, por todos los pastores, hombres de Dios que hoy predican el Evangelio, por las mujeres, por los hombres, por los jóvenes que hoy predican el Evangelio, por los misioneros que hoy van de un lado para otro llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Saben por qué? Porque no solamente en nuestro país hay conflictos, es en el mundo entero donde hay conflictos, donde permanentemente encontramos que hay una lucha permanente entre la carne y el espíritu. Y el diablo no se queda tranquilo. No, él es un enemigo poderoso, porque vamos a decir la verdad, es así poderoso, pero ante Dios no lo es. Dios es más poderoso. Y es allí cuando nosotros como madre, como padre, como hermano de iglesia debemos orar por San Rafael, por Mendoza, por la Argentina, por el mundo, por las necesidades, por aquello que hoy espiritualmente se ha transformado en un conflicto que nos está agobiando a todos y nos lleva a que las enfermedades cuando vienen a nuestro cuerpo son más fuertes que quizás la enfermedad de hace unos años atrás. Yo recuerdo hace años atrás, conocí personas muy grandes que tenían 80, 90 años y llegaban a la iglesia con su bastoncito o con sus rueditas a la iglesia para alabar al Señor, y allí cantaban y alababan al Señor. Recuerdo también a mi madre que ya de mucha edad se sentaba siempre en la banca de adelante y ella con su vestidito se movía, cantaba, así como lo hace el pastor. Así era mi madre, inquieta todo el tiempo, y ella alababa y saltaba al Señor. De hecho, sus últimas palabras dijo: yo voy a morir en paz, pero voy a dejarle la misma paz a mis hijos. Algunos buscamos del Señor, otros se perdieron o están perdidos, pero damos gracias al Señor por la enseñanza de aquellas personas grandes que cueste lo que cueste, vencieron los conflictos de la vida para estar sirviéndole al Señor en el Espíritu en todo tiempo. Aleluya. En nuestra vida podemos tener algunos conflictos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero hay un conflicto que debemos enfrentar todos los días de nuestra vida. Y estamos hablando del conflicto que hay entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, las cuales se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, para las cosas que nuestra carne quiere hacer. El Espíritu se opone, y para las cosas que quiere el Espíritu, la carne se opone. Y eso es el conflicto que cada uno de nosotros enfrentemos todos los días. El texto es para que entendamos cuál es la razón de tu problema, para que tú puedas entender cuál es la razón de tus problemas. Cuando tú te enojas, cuando tú te molestas, cuando tú te irritas, cuando tú te quejas, cuando tú tienes todos sus defectos, cuando hablas por demás en las cosas que no deberías hacerlo, es porque hay un pequeño conflicto en tu mente y en tu corazón que hace que la carne sea más fuerte que el Espíritu. Y sabes lo que es más triste, que entristeces el Espíritu en tu vida. Lo entristeces. Hace que el Espíritu se entristezca. Digo yo: ¿para qué estoy contigo entonces? Si no me dejas que actúe, que hagas las cosas como yo quiero que las hagas. Tenemos que aprender a darle esa libertad al Espíritu para que en verdad tú puedas lograr vencer muchos de los conflictos diarios de tu vida. En el área que tú quieras y allí donde esté, porque recuérdalo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que tenemos que comenzar a confrontar esos conflictos y llevarlo a la victoria en el nombre de Jesús. No importa cuál sea. Demos gracias a Dios por los fieles, por los valientes, por las mujeres. No me canso y no voy a cansar jamás de destacar la valentía de las mujeres. Yo siempre le digo a mi esposa: yo destaco la fuerza de las mujeres. Nos sentimos tan hombres nosotros que levantamos pesas, levantamos árboles y cuántas cosas hacemos. Pero yo veo a las mujeres que cargan a sus dos niños en cada uno de los brazos, suben a los colectivos con un bolso en uno en el otro brazo
nosotros no lo hacemos ni un minuto. Y usted dirá, bueno, pero eso es algo. No, es algo tremendo, pero es muy bonito ver la fuerza de la mujer. ¡Qué fuerzas! La destaco porque realmente a mí me gusta siempre destacar a la mujer. Mi madre fue una mujer valiente de criar a sus hijos. Éramos 7. Mi padre nos dejó de muy chico. Y yo destaqué siempre a las mujeres gracias a ella porque fue un ejemplo, como muchas otras mujeres. Porque tenemos que ver que el conflicto que vivimos todos los días de nuestras vidas está relacionado a que no hemos dejado que el Espíritu se manifieste en nosotros. Tenemos que dejar que ese Espíritu se manifieste en nosotros, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y siempre el Espíritu se va a oponer contra la carne. Cuando tú sientas que quieres lograr algo o llegar a una meta o un propósito, ahí va a estar el Espíritu diciéndote, no lo hagas. Y la carne, hace lo que no se dé cuenta. No es así, tengamos cuidado. Si tú no lo has vivido aún en los más pequeños detalles, siempre el Espíritu te está advirtiendo de algo. Si a usted no le ha pasado, yo quiero decirle que a mí me ha pasado muchas veces, aún por los detalles más insignificantes, llevar el bolso. Y no lo llevo, y resulta que después, ¿cómo traje el bolso? Y ustedes, pero parece gracioso que se lamente, pero digo, no, es el Espíritu que siempre se adelanta para decirte qué es lo que necesita para no haga fuerza, para que venga más cómodo, para que venga más tranquilo. Siempre ahí está actuando el Espíritu. Como cuando los chicos cuando tienen que estudiar, lo primero que le dice el Espíritu, repasar un poquitito, repasar. Ay, Dios Señor. Llegamos al examen, no me acuerdo nada. ¿Cómo no hice caso? Todo pequeño detalle es porque el Espíritu quiere que tú salgas bien, que puedas disfrutar todo lo que hoy en este mundo hay hermoso para bien. Pero ¿cómo puedes salir victorioso del Espíritu sobre la carne en este conflicto? Vamos a ver el primer punto. No descuidar nuestra comunión con Dios todos los días. Por eso su palabra dice, digo pues andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es algo todos los días. No es que, ahora voy a la iglesia, me voy a poner espiritual. El pastor, en la iglesia todo espiritual el pastor, pero durante su vida, todos los días, no sé. Pero es algo que todos los días tenemos que estar allí con cuidado para confrontar a este tiempo en el cual estamos viviendo. Cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, nos referimos a nuestro tiempo de oración personal, a la lectura de la palabra de Dios todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Congregarnos en nuestra iglesia de manera constante. Dígalo, constante. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo que nos reunimos todos los días en la iglesia constantemente para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los tiempos, hermano. Escuche, usted tiene que transmitirle a los hermanos. Estos son los tiempos con frío, con mucho calor, o porque caiga piedra o llueve. Tú tienes que transmitirles cuando más tú tienes que estar con el Señor. Cuando tú te sientas que estés agobiado, cansado, atormentado, y tú tienes que buscar a Cristo. Si usted ha leído la Escritura, se va a encontrar que todos aquellos que buscaron a Cristo no era porque estaban cómodos en su casa viendo Telefe. Es porque estaban enfermos, estaban mal y lo buscaron al Señor. ¿A dónde está Cristo? Yo sé que me anunciaron que andaba por aquí, voy a buscarlo. Y tenían esa necesidad, porque sabía que había un conflicto que lo estaba agobiando, atormentando, y entonces dentro del conflicto ellos tenían que buscarlo a Cristo para que Cristo hiciera la obra en sus vidas. Bárbaro. Es lo que debemos hacer.
buscarle. ¿Saben por qué? Porque aquellos que hoy están padeciendo por enfermedad y están postrados en una cama, en un hospital, no hace falta que ellos vengan porque Cristo lo ha hecho.